Bueno, ya siendo 18, casi 10 minutos y viendo que ya casi hay 30 participantes, vamos a dar inicio a estas jornadas. Que bueno, muchas gracias Celeste por la invitación. Celeste López Sáez, quien es delegada también de la Comisión de Jóvenes Especialistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, junto al codelegado Gonzalo Sarachaga, bueno, quienes han tenido también la generosidad de invitarnos a participar hoy en esta jornada que ha organizado la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y todas participantes a estas jornadas. Les decía que en esta oportunidad vamos a tratar temas de actualización en derecho procesal penal, y bueno, para ello contamos con excelentes expositores y personas comprometidas tanto en la función judicial como académica, pero bueno, previo a escucharlas, tenemos el honor de contar esta tarde con la presencia de la doctora Patricia Bermejo, quien, bueno, ya todos conocen, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, quien nos acompaña y apoya también a la Comisión de Jóvenes Procesalistas en estas actividades temáticas en distintas ramas del derecho procesal. Como hoy vamos a debatir temas de actualidad, como justicia restaurativa, derecho a la confrontación de testigos, y las implicancias que ha tenido la sanción de la ley de víctimas en el ámbito provincial. Así que, sin más prolegómenos, le cedo la palabra a la doctora Patricia Bermejo para que proceda a la apertura de estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Para mí voy a ser sumamente breve porque lo importante va a ser escuchar a los expositores. Cada uno un especialista en los temas que compartirán con nosotros y además temas de absolutísima actualidad. El doctor Germán Mauché, como mencionarán oportunamente los moderadores, va a tratar el tema de justicia restaurativa, una forma distinta de abordar las problemáticas que siempre se han presentado, procurando una justicia más expeditiva, más apropiada a ciertas problemáticas. La doctora Flavia Maceo, con el tema de la ley de víctimas y el proceso penal bonaerense. También otra forma que revela la preocupación por el legislador y por los operadores del derecho de tratar de que el proceso penal llegue a su conclusión atendiendo a todas las incidencias que tiene en la vida de aquellas personas que han quedado involucradas en el hecho delictuoso. Y después también el doctor Manuel Bouchou sobre el derecho a la confrontación de los testigos en el juicio por jurados. Un tema absolutamente relevante en un camino que ya la provincia de Buenos Aires empezó hace unos años atrás sobre la posibilidad de tener juicio por jurados y siempre avanzando un poco más, planteando todas estas interrogantes que se han ido resolviendo en la práctica y seguramente que vaticinan también otras soluciones que en el futuro van a ir apareciendo a medida que vayan surgiendo los problemas. En todos estos temas nos reflejan cómo es absolutamente importante ir formándonos en toda esta cuestiones que implican un abordaje diferente en el ejercicio profesional, en el conocimiento que debemos tener todos en este entorno de tantas modificaciones legislativas que han acompañado a modificaciones también de orden social. Bueno, mi agradecimiento muy especial a cada uno de los expositores por parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a los doctores Bauché, Bouchou y Maceo. También mi agradecimiento a cada uno de los moderadores, las doctoras Piombo, Antolín y el doctor Martín Jurek, y por supuesto también a los delegados de la provincia de Buenos Aires, de la ADP, Gonzalo Sarachaga y Celeste López Sanz, y por supuesto el agradecimiento especial a cada uno de ustedes que hacen que todo el esfuerzo que se pueda hacer para que estas reuniones se concreten sea poco para tratar de lograr estos ámbitos donde en este momento y luego a través de nuestro canal de YouTube poder seguir consultándolo, poder abrir espacios para el debate
para el cuestionamiento, para tratar de lograr todos juntos esta síntesis superadora de la realidad actual. Así que mi agradecimiento a cada uno de ustedes, los convoco a seguir sumándose, veo a muchos amigos presentes en este chat, también que han participado en el día de ayer en la actividad de Derecho Procesal Laboral, veo también a algunos de los asistentes, así que mi agradecimiento a cada uno de ustedes, a todos los participantes y también a los expositores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, por tus palabras. Y bueno, para seguir con las jornadas del día de la fecha, el cronograma vamos a presentar en primer lugar al doctor Eduardo Germán Bauché, quien actualmente se desempeña como defensor general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Es abogado graduado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y también es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Derecho Procesal por la misma universidad, especialista en Derecho de Daños en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y también se desempeña a nivel académico como profesor de la materia de procesos restaurativos, en el doctorado en Negociación y Mediación dependiente del Instituto de Mediación de México, profesor titular de la maestría en Medios Alternativos de Resolución de Conflicto y de la carrera de especialización en Derecho Procesal, ambas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor titular de la Cátedra de Teoría General del Proceso en la Facultad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente investigador, y también es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, vicepresidente del Instituto de Justicia Terapéutica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y autor de numerosas obras, entre ellas, bueno, Diente de León, Teoría y Metodología de la Justicia Restaurativa desde la práctica cotidiana, y autor, como les decía, de numerosas publicaciones, expositor en congresos y jornadas en el ámbito tanto nacional como internacional. Así que bueno, tenemos el gusto y el placer de presentarlo al doctor Bauché y agradecerle su presencia acá con todos nosotros esta tarde. Así que también le cedo la palabra para que dé inicio a su disertación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Patricia, por este pequeño diálogo que pudimos tener al comienzo. Nada, muy agradecido de estar acá. Y lo primero que propongo es como reformular el título de la jornada, ¿no? A mí me parece que, para no hablar de cosas distintas con Manuel y con Flavia, me parece que el título sería Litigue bien, pero primero trate de autocomponer los conflictos, ¿sí? Respete el derecho de las víctimas y respete el derecho de autocomponer los conflictos que tenemos todos. Que eso es lo que hacemos nosotros cuando cuando hacemos prácticas restaurativas, porque después vamos a separar el concepto de justicia restaurativa del de práctica restaurativa. Voy a tirar nada más que algunas líneas de pensamiento y después, si quieren, debatimos un poquito, ¿no? Los que hacemos prácticas restaurativas, y lo hemos expresado en muchos congresos latinoamericanos de justicia restaurativa y de práctica restaurativa, consideramos que es un derecho fundamental de toda persona de autocomponer sus conflictos. O sea, que la voluntad de las partes en conflictos está por encima de la voluntad del Estado. Y con esto quiero decir que todo tipo de conflicto lo podemos autocomponer. Y con esto quiero decir que el Estado tiene el derecho tiene la obligación de respetar ese derecho de autocomponer los conflictos que tienen las personas. Pero además consideramos que deberían ser políticas públicas que fijen en algún momento de las personas cuando se acercan al servicio de justicia, cuando se acercan a un servicio del Estado, que tengan a mano la información, que sean bien informados sobre este derecho de autocomponer y se propongan oficinas o derivaciones para llevar adelante estos diálogos restaurativos, que pueden ser, según el conflicto, a través de procesos restaurativos puramente dicho,
procesos restaurativos parciales o procesos de mediación. Esto de la idea de autocomponer, empezamos a ver que, bueno, algunos lo pueden hacer solos. Digo, bueno, uno tiene, y de hecho lo hace permanentemente solo. Cuando tiene un conflicto menor, que no tiene una incidencia jurídica, va permanentemente dialogando, y esta palabra quiero subrayarla porque nosotros basamos toda nuestra tarea en propuestas de diálogo. Pero esos diálogos tienen que tener condiciones, obviamente, ¿no? Esos diálogos tienen que darse en igualdad de condiciones entre las partes, tiene que ser un diálogo sincero, tiene que ser un diálogo que proponga posibilidades de disculpas, que proponga posibilidades de explicar por qué la persona actuó de tal manera, que tenga posibilidades de resarcir o de proponer resarcimientos a la persona dañada, y que tenga el compromiso también de modificar sus actitudes de vida. Y decía, estos diálogos, algunos lo podrán llevar solos y autocomponer el conflicto solos, o podrán necesitar de un facilitador. Esta figura de facilitador es una figura central en los procesos restaurativos, que es la persona que tiene la formación suficiente para poner en diálogo estas personas en conflicto. Y reitero, no calificamos nosotros los conflictos o no decimos que existen conflictos que no pueden ser pasados por procesos o por prácticas restaurativas. Entonces vemos o vamos a ver que dentro de esos conflictos hay algunos que por la simpleza que tienen y por la actitud o por las características de las personas que están en ese conflicto, van a poder ser citadas en formas conjuntas y van a poder fácilmente ponerse en diálogo uno con otro para llegar a ver cuáles son sus necesidades. Otra palabra que rescato, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posibilidades para volver la situación lo más parecido al estado anterior de sucedido el hecho. Y cómo podemos hacer para sanar las heridas provocadas por ese hecho. Y otros que por las características de las personas que están en conflicto o por las características del hecho, van a necesitar que los facilitadores trabajen primero con el agresor y después con la persona agredida, hasta preparar el terreno para luego posibilitar que entre en diálogo. Eso es simplemente lo que hacemos nosotros cuando trabajamos prácticas restaurativas. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos bajar, primero queremos proponer una cultura de diálogo y queremos proponer una cultura de pacificar comunidades. Y creemos que eso se hace a partir, reitero, de la posibilidad de poner a las personas, uno en conversación con otra, hasta que se ponen de acuerdo. Cuidando, obviamente, y después vamos a ver concretamente el tema con respecto a las víctimas, cuidando concretamente cuáles son las necesidades que tienen y las posibilidades que tienen estas personas en conflicto. Y también vamos a necesitar, y esto nos parece fundamental, una postura de las sociedades para que den la segunda oportunidad a las personas que se equivocaron y lo vuelvan a tener en su seno, ¿no? Nosotros trabajamos cuando trabajamos las prácticas restaurativas en el ámbito penal, trabajamos obviamente no solamente con los acuerdos entre las partes involucradas, sino que vamos siguiendo cuál es el accionar de la persona que se comprometió a modificar su comportamiento, a modificar su forma de vida, y muchas veces vamos chocando con que necesitamos señales claras de la comunidad, señales claras de la sociedad, como por ejemplo, en muchos casos en nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal, posibilidades de trabajo,
posibilidades de lugares donde puedan revertir sus adicciones, o posibilidades de ser incorporados a estamentos educativos, ¿no es cierto? Esa es la idea que tenemos nosotros en general, ¿no es cierto? Podemos hablar mucho de los conceptos de justicia restaurativa, podemos hablar mucho de la escuela criminológica restaurativa, que es una escuela criminológica que saca su mirada de qué vamos a hacer con el delincuente y empieza a tener por primera vez en la historia de las escuelas criminológicas una mirada acerca de cuáles son las necesidades de la víctima y cuáles son las posibilidades y necesidades que tiene el victimario y cuáles son las necesidades y las actitudes que debe tener la sociedad para con estas personas. En este punto, me parece fundamental que para saber cuáles son las necesidades de la víctima es que las tienes que expresar ella, ¿sí? Y es así como vamos trabajando, como vamos haciendo nuestras prácticas restaurativas. Los resultados en el ámbito concreto del joven en conflicto con la ley penal han sido muy exitosos en Lomas de Zamora. Hemos podido bajar el nivel de reiterancia que teníamos en un nivel muy alto de los jóvenes que pasaban por el servicio de justicia ordinaria, del 50-60%, y lo hemos bajado a los jóvenes que pasan por el servicio nuestro de justicia restaurativa a un nivel del 8-9%. O sea que tenemos un nivel mucho más bajo de reiterancia que el que tenemos en el servicio de justicia ordinario. También tenemos un nivel de satisfacción muy grande de las personas víctimas y nos han manifestado muchísimas veces y nos han agradecido el hecho de haber sido atendidos bien, pero no solamente atendidos bien, sino preguntados qué necesidades tienen. Y esto nos posiciona en un lugar muy satisfactorio, porque decimos, bueno, tenemos muy documentado los niveles de satisfacción de las víctimas que pasan por que llegan a estar en los procesos restaurativos cuando los jóvenes nuestros son los victimarios, ¿no? Y también tenemos un nivel muy grande de satisfacción nuestro de los jóvenes que se comprometieron a modificar sus actitudes de vida, porque tenemos un seguimiento hecho con ellos y tenemos un seguimiento que nos lleva a que ellos van buscando la posibilidad de trabajar o la posibilidad de estudiar o la posibilidad inclusive de cambiar de barrio para no caer nuevamente en el mismo barrio que los llevó o los condicionó a cometer esos hechos. Quería dejar asentado nuevamente que nosotros consideramos que cualquier tipo de conflicto puede pasar por unas prácticas restaurativas. Tanto es así que tenemos un programa creado hace 2 años. Nosotros hacemos prácticas restaurativas desde más o menos desde el 2005, o sea que tenemos unos cuantos años trabajado el tema, y últimamente, pero siempre lo hacíamos dentro del ámbito penal. Ahora, hace 3 años más o menos, 3 años, antes de empezar la pandemia, creamos un programa de prácticas restaurativas que incorporamos todos una defensoría que trabaja los conflictos que surgen de las relaciones familiares. Otro que trabaja los conflictos en los ámbitos de encierro de mayores y de jóvenes en conflicto con la ley penal. Nuestra área de justicia restaurativa del joven en conflicto con la ley penal y una área dedicada a los inimputables. Y sostenemos que todos estos conflictos se pueden solucionar en forma dialogada, ¿no? Obviamente que tenemos inconvenientes, sobre todo tenemos inconveniente en algunos postulados teóricos que tiene el derecho penal, como que, por ejemplo, la infracción a la ley y la acción penal pública está por encima de todo otro tipo de manifestación, y nosotros consideramos que eso fueron instituciones creadas en un momento histórico y que por lo tanto puede revertirse, y consideramos que lo más importante o lo que hay que tener en cuenta
es el daño sufrido por las personas y no la infracción a la ley. Por supuesto que hemos necesitado el acuerdo, la firma, la adhesión a nuestro protocolo por parte de los fiscales para que ellos, una vez que hemos resuelto o hemos hecho un acuerdo en nuestra área de justicia restaurativa, al devolverle al fiscal el certificado de que se llevó adelante un acuerdo, archive la investigación penal preparatoria hasta que pase un tiempo determinado y bueno, ya queda cerrada definitivamente esa causa, ¿no es cierto? Centramos nosotros que lo que modifica, lo que educa y modifica las conductas humanas no es el castigo. Por lo tanto, tenemos una postura de mínima intervención del derecho penal. Consideramos que lo que modifica las conductas son los procesos de responsabilización y son los procesos de contención de las personas. Bueno, nosotros trabajamos... ¿Va bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Nosotros, yo les contaba que trabajamos más o menos desde el 2005, llevamos adelante prácticas restaurativas, pero esto es un movimiento que ha tenido surgimiento a partir de 1976 y que empezó a desarrollarse, primero siendo una salida alternativa al proceso penal en hechos pequeños, y después fue tomando cuerpo y fue siendo un movimiento que se fue independizando de ese concepto de salida alternativa para proponerse directamente como un concepto distinto de solución de los conflictos. Y ese concepto distinto es a través de los procesos de responsabilización. Y las fuentes, por supuesto, distintas fuentes hubo, pero una de las más importantes, y en la que me enrolo yo por lo menos, es una crítica grande a todo lo que es el ejercicio del derecho penal y la centralidad que tiene ese derecho penal de las penas privativas de la libertad, ¿no es cierto? Yo considero que las penas privativas de la libertad no sirven para resocializar a las personas, sino que son simplemente ejercicios de castigo, y por eso es que empezamos a buscar otra forma, proponer otra forma, aunque sea en el ámbito tribunalicio, de solución de los conflictos. Otros tienen por copia, por origen o por modelo, cómo resolvían las comunidades originarias sus conflictos, ¿no es cierto? Y otros tienen como fuente algunas fuentes que tienen que ver con expresiones religiosas como los menonitas en Estados Unidos, que fueron uno de los que impulsaron mucho estas prácticas. El programa que tenemos nosotros de práctica restaurativa en estos 5 ejes que mencioné, tiene también un observatorio que va viendo cuáles son los cambios de actitud que se producen en las personas que han pasado por los procesos restaurativos a comparación de los procesos resueltos a través de un tercero imparcial que dicta una sentencia. Más o menos esta es la idea central que tenemos en nuestro trabajo y nos parece que va produciendo esos efectos que voy mencionando yo, ¿no? Y sobre todo lo que quería mencionar, que lo había dicho anteriormente en privado, es que Latinoamérica está atravesado por muchas prácticas restaurativas que van dando sus frutos, ya sea en el ámbito territorial, en el ámbito escolar, que nosotros hemos trabajado y capacitado docentes y directores de escuela y padres para que puedan trabajar este concepto de segunda oportunidad, este concepto de curar heridas, este concepto de poder pedir perdón y ser perdonado, este concepto de que todos tenemos la segunda oportunidad, que la podemos aprovechar porque el potencial humano para cambiar actitudes es ilimitado, y hemos podido trabajar muy bien
en el ámbito escolar, en el ámbito territorial, en el ámbito del Poder Judicial. Más o menos por ahí va la cuestión. A mí me gustaría parar un poquito ahí, ver si hay alguna pregunta, o si a ustedes les parece mejor que sigan los demás expositores y después que tenemos pregunta al final, no sé cómo lo tienen, pero yo quería presentar un poco el tema, ¿no es cierto?, de esta manera. Sí, doctor Boucher, vamos a abrir a preguntas y reflexiones al final, cuando terminen las exposiciones de los otros dos colegas, así que si quiere decir algo más, agregar para terminar. No, me parece que más o menos eso era lo que quería dejar, así esos disparadores quería dejar nada más, ¿no? Creo que está muy claro que nuestro concepto es esta idea central de que todos tenemos el potencial ilimitado y la posibilidad de cambiar de actitud, que el diálogo es central para resolver conflictos y que los procesos de responsabilización se hacen a partir de la toma de conciencia y no de la imposición exterior de castigos. Adelante, gracias. No, por favor, gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a ir con el siguiente expositor. En esta oportunidad, Estefanía va a hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por haberme incluido a la Comisión de Jóvenes Procesalistas, por tenerme en cuenta. Siempre me siento muy a gusto en esta comisión y realmente todas las actividades que hacemos son muy fructíferas. He aprendido mucho. Así que bueno, mi más sentido agradecimiento a todos y todas. Bueno, yo voy a presentar, voy a tener el honor de presentar al doctor Manuel Buyú. Él va a hablar del derecho a la confrontación de testigos en juicio por jurados. El doctor Buyú es defensor oficial penal, titular de la Defensoría número 1 en el Departamento Judicial de La Plata. Él es docente de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en las prácticas penales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También se desempeña como docente de posgrado en esta misma facultad. Es a su vez director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial del Departamento Judicial La Plata. Así, de esta manera, habiendo presentado al doctor Buyú, le cedo la palabra para que inicie su disertación. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Un gusto compartir esta actividad con todos y agradecido a la invitación para poder estar acá colaborando un poco. Bueno, ¿se me escucha bien? Primera cuestión, ¿sí? Bien, bueno, entonces allá vamos. Bueno, la idea era trabajar un poco sobre el tema del derecho a la confrontación y el contraexamen o contrainterrogatorio de testigos. Es decir, vincular el derecho a la confrontación como garantía constitucional con la práctica concreta del contraexamen, ¿sí? Con sus reglas y con su práctica. Para esto es importante un poco señalar que todo lo que tiene que ver con la litigación es una disciplina que es relativamente nueva en nuestro país, porque tal vez por la cultura jurídica que nosotros heredamos de la colonia y que en términos constitucionales, si bien tenemos las referencias repetidas del juicio por jurados en nuestra Constitución desde 1853, esta suerte de tensión entre la lógica jurídica, la tradición jurídica que nosotros heredamos de la colonia y que más atrás en el tiempo es lo que algunos llaman la tradición jurídica romano-canónica, se tradujo en el proceso penal en un sistema inquisitivo que, aún después de la Constitución de 1853, tuvieron que pasar casi un siglo y medio para que en nuestro país el juicio oral, y más acá en el tiempo en nuestra provincia del juicio por jurados, se impongan como los sistemas de juzgamiento penal. Esta
resistencia cultural, decía, en nuestra provincia, perdónenme los que son de otras provincias, pero yo voy a hacer algunas referencias específicas a la provincia de Buenos Aires, que de todas maneras y muy probablemente sean comunes a otros ordenamientos rituales. Decía en la provincia de Buenos Aires, nosotros tuvimos de 1915 hasta 1998 un código procesal que preveía una posibilidad de juicio oral, pero que era una institución que recién en 1985, cuando se instauró como obligatorio para los homicidios dolosos, se empezó a trabajar muy embrionariamente con la cultura de la oralidad. Y recién, en el año 98, tenemos el juicio oral como modo ordinario de determinar los procesos penales. Y recién, para terminar este rapidísimo raconto histórico, recién en el año 2013 tenemos la ley de juicio por jurados que establece un sistema de juzgamiento que es plenamente adversarial, ¿sí? Plenamente contradictorio y plenamente adversarial. En este terreno, entonces, un poco la historia del derecho a la confrontación, vamos a señalarla muy someramente, si bien tiene orígenes en el derecho romano, aparece ya mencionado en la propia Biblia, la idea esta de que el testigo se haga cargo de la acusación en el juicio. Lo cierto es que la evolución, si se quiere, histórica de los sistemas procesales hace que podamos verla plasmada de un modo más patente en el derecho anglosajón, ¿sí? A partir sobre todo del siglo XII, cuando en Europa, de algún modo, en la Europa continental continúa con el sistema inquisitivo, y la Europa anglosajona y después Norteamérica toman esta idea de el juicio adversarial, ¿sí? Que llega a nosotros después porque lo toma la Revolución Francesa, que de algún modo en materia de derecho penal y procesal penal reacciona muy fuerte contra las prácticas inquisitivas y toma como modelo justamente el modo de juzgamiento que había en ese momento en Inglaterra, y así es como nos llega a nosotros, ¿sí? Vía Constitución norteamericana, que tiene un proceso similar, con tal vez un origen histórico distinto, pero que vía Revolución Francesa y vía Constitución norteamericana nos llega a nosotros a partir de la Revolución de Mayo y sobre todo a partir de la Constitución de 1853. Bien, ¿qué es el derecho a la confrontación? El derecho a la confrontación es la posibilidad que tiene la parte, lo vamos a concebir inicialmente como vinculado con la defensa, porque es una garantía constitucional que está específicamente prevista para la defensa, pero que vamos a ver después que todo aquello que tiene que ver con el contrainterrogatorio y el contraexamen, cuando avanzamos en la idea de igualdad de partes, lo vamos a tener que aplicar también a la lógica de la acusación. Pero el derecho a la confrontación es este derecho que, si bien tiene una formulación contemporánea en la Constitución norteamericana, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 94, porque está contenido con diferentes formulaciones en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, es a partir del año 94 el derecho a la confrontación, específicamente como derecho al contrainterrogatorio de los testigos de cargo, es una norma constitucional. Y por eso es que, en definitiva, el modo en que se ejerce el derecho a la confrontación no es otra cosa que la reglamentación procesal de una norma constitucional. Y para entender un poco la lógica del derecho a la confrontación en el juicio por jurados, y agrego también que un poco la conclusión es que también esta misma lógica tiene que aplicarse al juicio técnico, tenemos que, de algún modo, vincular el derecho a la confrontación con el rol de las partes en el proceso penal. En un proceso adversarial o acusatorio, se entiende que el rol de las partes
es el que define el modo de producir la prueba. Es decir, esto tiene que ver un poco con la concepción que tenemos de la verdad en un juicio penal, es decir, cuál es el modo de arribar a la verdad en un juicio penal. Es una verdad correspondencia, es una verdad aproximativa y es una verdad que puede concebirse, algunos la conciben todavía como un fin o el fin del proceso. La formulación clásica de esto es que la averiguación de la verdad es el fin del proceso, y más modernamente algunos la conciben como una condición que tiene que existir para que pueda haber una sentencia condenatoria válida. Que es una forma, si se quiere, más cercana al contradictorio y al juicio adversarial. ¿Por qué? Porque al considerarla como una condición para una sentencia válida, de algún modo le sacamos el peso, ¿sí?, a el juez, en el sentido de que él tiene que cumplir una función en la averiguación de la verdad. El juez no tiene que cumplir una función en la averiguación de la verdad en la lógica adversarial. En todo caso es en el juicio técnico, nada más y nada menos, que quien decide cuál es la verdad que se acreditó en el juicio, y en el juicio por jurados es el que dirige el debate y da las instrucciones, sí, que también obviamente tiene un contenido jurídico, tanto procesal como sustancial, y que de algún modo le pone el marco al jurado para que decida él, en ese caso, cuál es la verdad. Pero la producción de la prueba, en la lógica adversarial, está en manos de las partes. Y esta es una cuestión que hoy todavía se discute en las prácticas judiciales de nuestro país, de nuestra provincia, porque justamente como la cuestión de el juicio por jurados es algo todavía bastante novedoso, que tiene 25 años en nuestra provincia, y como también esto se traduce en la forma de enseñar y de aprender el derecho, y los años de trabajar con un código que tiene, como tenía el código Joffre, resabios inquisitivos, todavía estamos en el trayecto de, si se quiere, transitando una transición, valga la redundancia, hacia un proceso adversarial que ha tenido hitos importantes, entre los cuales está la ley de juicio por jurado. Y acá hago un pequeño paréntesis, porque las reformas procesales que avanzaron a partir del año 83, sobre todo de la recuperación democrática, y que se dio un proceso en Argentina y también que se proyectó a Latinoamérica en cuanto a avanzar hacia un proceso acusatorio adversarial, es una etapa, es un avance en, si se quiere, avanzar hacia una forma más plena del juicio adversarial. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros en el juicio técnico, ¿sí?, y en el proceso penal bonaerense, tuvimos durante mucho tiempo la prohibición de realizar preguntas sugestivas, ¿sí? Y acá me meto un poquito en la lógica del contraexamen. La lógica del contraexamen es la lógica de presentarnos ante un testigo hostil. Esto es un poco entender mínimamente cómo funciona la litigación. Es decir, si la prueba es de partes, yo voy a proponer a los testigos que son favorables a mi teoría del caso. Mi teoría del caso, no vamos a desarrollar mucho el concepto ahora porque no nos da el tiempo, pero entendida como una versión de los hechos que tiene un componente fáctico, un componente probatorio y una significación jurídica, ¿sí? Yo convoco a los testigos al juicio porque de algún modo lo que ellos saben, lo que ya han declarado tal vez en la investigación penal preparatoria, es favorable o funcional a mi teoría del caso. Como esos testigos son favorables o funcionales a mi teoría del caso, es más que probable que cuando yo los examine o interrogue sean testigos amigables, ¿sí? Y es por eso que la lógica del examen directo, no del contraexamen, la lógica del examen directo es la lógica de las preguntas abiertas, eventualmente de las preguntas cerradas, pero no de las preguntas sugestivas. Para que se entienda esto, la pregunta abierta es la que invita a narrar, la pregunta cerrada es la que me coloca al testigo en posición de elegir entre varias opciones, por ejemplo, qué marca era el automóvil, supongamos. Y la pregunta sugestiva, en cambio, es la que coloca la afirmación
en el propio litigante y el testigo se limita a corroborar o a negar lo que afirma el litigante. La lógica del examen directo es la lógica del testigo amigable, el testigo funcional en teoría del caso, y para que ofrezca confiabilidad de que esa persona verdaderamente percibió lo que está contando, tiene que desarrollarlo, ¿no? Porque si lógicamente yo en un examen directo llamo a cualquier persona que pasa por la calle y le digo, usted vio que el día 3 de octubre en tal lugar, bueno, lo que se les ocurra para que el testigo me diga sí, no hay ninguna confiabilidad de que esa persona efectivamente fue testigo presencial o testigo en algún sentido de los hechos. Entonces, es lógico que se regule el examen de esta manera. La lógica del contraexamen, ¿sí? Y el ejercicio pleno del derecho a la confrontación, y acá lo vinculo entonces con la idea de que es una garantía constitucional, es la lógica del control, del control del testigo de la contraparte. Para los que no lo saben, el contraexamen o contrainterrogatorio es lo que hago yo como litigante con el testigo que propuso la parte contraria, ¿sí? Y como lo propuso la parte contraria, lo propuso porque es funcional a su teoría del caso y al menos va a estar comprometido con lo que ya dijo, ¿sí? Si es que hubiera declarado. Entonces, la tarea que tiene que realizar el defensor o el fiscal con el testigo de la defensa es una tarea de control, ¿sí? De control en cuanto a la posibilidad de acreditar un interés, la posibilidad de acreditar condiciones de percepción dificultosas, sea por una cuestión interna o por una cuestión externa. Una cuestión interna podría ser las dificultades de visión que tiene el testigo, una cuestión externa podría ser un contexto desfavorable, por ejemplo, porque hay humo, porque es de noche, porque no hay iluminación. Entonces, la lógica del contraexamen es la lógica del control. Y la lógica del control, la única manera de ser ejercida de un modo pleno es con la pregunta sugestiva. Esto en otros países que han trabajado muchos años con el tema de la litigación es algo que no se discute. Y empieza a ser algo que se impone de a poco también en nuestro país y en nuestra provincia. Es decir, que quede claro que si bien en el examen las preguntas sugestivas están prohibidas, en el contraexamen no solo están permitidas, sino que están aconsejadas, ¿sí? Porque es lo que permite al litigante verificar la existencia de un interés, verificar la existencia de una situación de percepción desfavorable. ¿Por qué digo que es lo que lo permite? Porque si el testigo, y esto no es siempre así, el derecho nunca es matemática, pero tendencialmente es más que probable que si yo quiero arrancarle al testigo que no tiene una buena visión y que no tiene los anteojos puestos, o que había humo, era de noche y no había iluminación, es muy probable que con preguntas abiertas esto no surja, ¿sí? Del testimonio. Puede ser que sí, que en el propio examen directo esto surja, en todo caso el contraexamen se limitará a señalar y recalcar esos aspectos. Pero también hay ocasiones en que es probable que no surja. Y si yo no tengo la herramienta de la pregunta sugestiva, no voy a poder, muy probablemente, llegar a esa posibilidad de que el testigo afirme eso. Porque el testigo se va por la rama, porque yo en general no tengo la posibilidad de conversar con el testigo de la contraparte. Esto también es una cosa que en los últimos años se ha dejado de discutir. Cuando yo asumí como defensor oficial hace ya unos cuantos años, todavía se veía con malos ojos que el fiscal o el defensor converse con su testigo antes del juicio, ¿sí? Hoy es algo que está casi totalmente fuera de discusión, ¿sí? Pero bueno, yo con el testigo propio puedo hacerlo, con el testigo de la contraparte probablemente no pueda hacerlo, ¿sí? Entonces, la lógica, en definitiva, la lógica de la pregunta sugestiva es la que garantiza la posibilidad de que esta garantía del derecho a la confrontación como posibilidad de contraexaminar a los testigos de cargo se pueda ejercer eficazmente, se puede ejercer plenamente. En el juicio por jurados en nuestra provincia, esto está regulado con mucha claridad
en el artículo 342 bis. La reforma de la ley de juicio por jurados, además, en la provincia de Buenos Aires, derogó la provisión genérica que había de hacer preguntas sugestivas, que estaba contenida en la parte general del Código Procesal y que solía ser interpretada tanto en relación a la etapa de instrucción como a la etapa de juicio. A partir de estas dos reformas legales, es decir, el artículo 342 bis, que establece un sistema indudablemente con una adversarialidad plena para el juicio por jurados y que específicamente permite las preguntas sugestivas en el contraexamen, nosotros tenemos una reglamentación en el juicio por jurados que permite ejercer con eficacia el derecho a la confrontación en el juicio por jurados. Y en el juicio técnico seguimos teniendo el viejo artículo 360 que habla solamente de que las partes van a hacer preguntas y que la parte contraria pues va a ejercer el derecho a repreguntar. Yo entiendo que a partir de la derogación de la prohibición absoluta de realizar preguntas sugestivas, ¿sí? No hay hoy en nuestro código una prohibición de realizar preguntas sugestivas, y a partir de la regulación del viejo artículo 360 que distingue entre preguntas y repreguntas, se puede avanzar también en el juicio técnico en una interpretación que en definitiva llegue a las mismas conclusiones que en el juicio por jurados, es decir, que se habilite, ¿sí?, a la parte que va a contraexaminar a realizar preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque es la única manera de ejercer plenamente el derecho a la confrontación por parte de la defensa, y porque además, como en el juicio oral tenemos igualdad de partes, esto, una vez que lo reconocemos para la defensa, también tenemos que reconocerlo para el Ministerio Público Fiscal. No sé cómo vengo de tiempo, Estefanía, pero era esto más o menos lo que yo quería contar. Si me queda algún tiempito más, agrego algo, y si no, después me someto a las preguntas. Bueno, Manuel, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Martín Jurek, entonces, y las preguntas que quieran hacerle al doctor Buyú lo pueden o poner en el chat, o cuando abramos a preguntas, abren sus micrófonos y las hacen. ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. De nada. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Estefanía. Le quería agradecer a la organización por pensar en mí para moderar este panel y a todos los que se acercaron en esta tarde para participar. Así que sin más les presento a Flavia Lorena Maceo, abogada, especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de La Plata, profesora adjunta de Derecho Procesal 1, Cátedra 2, en esta misma casa de estudios, secretaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata y miembro vocal titular de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Por favor, Flavia, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la asociación para participar en esta charla, que me parecen intercambios muy oportunos en función de las distintas modificaciones que van apareciendo, no solamente legislativas, sino en los cambios jurisprudenciales que se van suscitando en función de la dinámica del proceso penal. Hoy a mí me toca abordar el tema de la ley de víctimas y el proceso penal bonaerense, pero voy a rescatar palabras de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, tanto el doctor Bauché como el doctor Buyú, y voy a rescatar algunas cosas que voy a volver a tomar cuando desarrolle el tema que tenía preparado. Unas de esas palabras son diálogo, las otras son las necesidades que dijo el doctor Bauché de los involucrados, atender a esas necesidades, a la responsabilización de las partes que intervienen en el conflicto y el sistema adversarial que nos rige. De alguna manera todas estas cuestiones son en parte abordadas por la ley de víctimas que se sancionó en la provincia de Buenos Aires, la 15.232, y yo los invito a hacer una recorrida por algunas cuestiones novedosas, algunas que nos generan desafíos desde el proceso penal y los involucrados en el conflicto penal. Para eso yo quisiera
pensar con ustedes y reflexionar en el proceso penal como algo, tener una mirada dinámica del proceso penal. Pensar fundamentalmente en los actores que intervienen en el proceso, los sujetos y la interacción que tienen entre ellos. La realidad es que en el código anterior al que hoy actualmente nos rige, Manuel lo mencionaba, el código Joffre, lo cierto es que la víctima, sin perjuicio de ser el sujeto pasivo del ilícito que se estaba investigando en todo proceso penal, la realidad es que de alguna manera era el convidado de piedra, porque si nosotros pensamos en cómo se desarrollaba el conflicto, lo cierto es que el Estado de alguna manera expropió el conflicto de manos de los particulares, pensando también en una noción de que la intervención de la víctima podía generar una suerte de la introducción en el proceso de la venganza privada. Lo cierto es que desde la década del 60, desde 1960, hubo un movimiento muy fuerte a nivel internacional en relación al tema del análisis de la victimología, y lo cierto es que después, cuando se sancionó el código que en la provincia de Buenos Aires actualmente nos rige, sancionado por ley 11.922, ya aparece la figura de la víctima interviniendo en el proceso. De alguna manera, esta suerte de olvido que había tenido en el código anterior la figura de la víctima, nos pone en un avance significativo con la sanción del nuevo código, al reflexionar sobre los derechos que tiene la persona que ha sido el sujeto pasivo, la persona que vive en primera persona, aquel que vive en primera persona el conflicto, el ilícito penal, que le provoca inevitablemente un daño. Lo cierto es que con la sanción de la nueva ley, la 15.232, que ustedes ya saben, ha modificado no solamente el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, sino también modificó la Ley de Ejecución Penal, la 12.256, y crea nuevas figuras que intervienen tanto en el proceso como en la etapa no adversarial. Erige a la víctima como un sujeto autónomo. Algunos dirían, bueno, es un sujeto eventual, como uno dice, es un sujeto eventual el particular damnificado. Yo creo que no. Se erige en un sujeto esencial porque desde el primer momento en que se pone en conocimiento del Poder Judicial, de los órganos jurisdiccionales y del titular de la acción penal pública, el acaecimiento de un hecho ilícito, se desarrolla desde ese momento la dinámica de tener que poner en conocimiento de sus derechos a la víctima y explicarle cuáles son ellos para que realmente se verifique ese acceso a la justicia del que habla la Constitución Provincial en el artículo 15. Entonces, la realidad es que hay una nueva dimensión a partir de la sanción de la ley de víctimas en cuanto a la participación de este sujeto en el proceso. Digamos que, en definitiva, queda plasmada una participación netamente activa. Algunos han dicho, bueno, pero se superponen algunas de las facultades que tiene con el particular damnificado. La realidad es que son sujetos autónomos y sujetos distintos. Si bien el particular damnificado es el particular ofendido por el delito y coincide con quien ha sido damnificado por el mismo, por la víctima, la realidad es que las facultades que tienen uno y otro en el proceso, el particular damnificado tiene facultades, digamos, ampliadas en cuanto a la actividad probatoria, más allá que tanto el particular damnificado como la víctima pueden aportar información y pruebas en el proceso, y esto está previsto en la regulación de las facultades del particular damnificado, en el artículo 79, y en la regulación del Instituto del Sujeto Procesal Víctima, en el artículo 83, lo cierto es que hay una diferencia del matiz en cómo participan, porque si bien el particular damnificado, al igual que la víctima, puede aportar, puede solicitar que se incorporen pruebas al proceso, lo cierto es que el particular damnificado interviene activamente ya, por ejemplo, en las testimoniales que se toman, pudiendo formular preguntas a la víctima, con lo cual, preguntas a los testigos que han sido designados, con lo cual es una participación distinta
de la de la víctima y mucho más amplia. Si bien es cierto que los dos tienen la posibilidad y factibilidad de revisar el archivo, vuelvo a insistir, no son figuras que se superpongan, son figuras distintas, y quizás como el tiempo es tirano, a veces uno no quiere demorarse en algunas cuestiones técnicas, pero sí quiero hacer muchísimo hincapié en el primer contacto con la víctima, que estatuye la ley 15.232, está previsto en el artículo 8, y ese primer contacto con la víctima, el cómo y el quién lo efectúa, es de una relevancia apodíctica en el proceso, porque es importante que la víctima conozca sus derechos, digamos. En ese primer contacto se pone en conocimiento a la víctima, no solamente sus derechos, sino que a partir de esos derechos se le hace saber que puede tomar decisiones en base a la información que se le aporta, y también tener una visión, el articulado dice, global e integral de su participación durante la tramitación del proceso. Entonces uno tiene que pensar cómo se efectúa ese primer contacto, porque la víctima actualmente es una persona, un lego, que no conoce de derecho, entonces el proceso se le presenta como algo misterioso, como algo complejo, como algo a lo que no sabe cómo enfrentarse y cómo abordarlo. Por eso digo que ese primer contacto es fundamental, y la realidad es que tiene que hacerse en un lenguaje claro y accesible a la víctima, para que tenga cabal dimensión de los derechos que le asisten, y que su participación en el mismo, si decide que tomar una intervención en el proceso, manifestando expresamente que quiere ser notificada de las resoluciones que se adopten en el mismo, bueno, lo cierto es que tiene que tener una explicación clara por parte de los operadores de la justicia, de quienes toman contacto directo con ella, en un lenguaje claro, para que le expliquen el cómo. A ver, las leyes tienen impacto en las personas, no solamente a quienes, en el caso de las leyes penales, no solamente respecto a quienes sancionan, sino también que tienen un impacto respecto de la persona que ha sufrido un daño concreto y es víctima del delito. Entonces lo cierto es que el efecto que tiene la ley en las personas puede ser un efecto terapéutico o antiterapéutico. ¿En qué sentido? En cómo influye en el aspecto psicológico y emotivo de esa persona, no solamente la ley y la regulación específica de la ley, sino las prácticas judiciales que se llevan a cabo. Por eso es tan importante que en ese primer contacto que se tiene con la víctima, que uno tiene que pensar que es una persona que, al haber sufrido recientemente un ilícito en su contra, es una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Entonces hay que saber muy bien cómo abordarla y cómo explicarle estos derechos, sin revictimizarla, que es algo que insiste en varias partes de su articulado la ley. De alguna manera uno tiene que poder, la ley es muy nueva, pero es necesario capacitar a los operadores de la justicia para que puedan tomar ese contacto, esa primera aproximación a la víctima, sabiendo que están hablando con una persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad. De hecho, muchas fiscalías generales departamentales, a raíz de la sanción de la ley, han elaborado protocolos de actuación en los casos concretos. Por ejemplo, entre ellos la Fiscalía General de La Plata, en una resolución que es la número 4 del 2021, instruyó a los fiscales sobre un protocolo de cómo informar los derechos a la víctima, cómo tomar ese primer contacto directo, cómo hacerles saber todos los mecanismos que están a su disposición, informarla sobre los centros de asistencia a la víctima, cómo operan, facilitarles los teléfonos, y también saber que puede consultar sobre los distintos centros que la asisten en la página del Ministerio Público.
este primer contacto fundamental que se le explique a la víctima aquello que está regulado en el artículo 14 de la ley, cuando se habla de la petición expresa. La víctima tiene que saber que la voluntad tiene que manifestar su voluntad de intervención. Esta intervención en el proceso penal no es coactiva, no es obligatoria, tiene que manifestarla expresamente y fundamentalmente tiene que manifestar si quiere ser notificada de determinadas resoluciones que tengan que ver con la dinámica de las medidas de coerción personal que pueden irse adoptando a lo largo del proceso. Entonces, se regula sobre las medidas que puedan adoptarse como excarcelaciones, morigeraciones, ceses de la prisión preventiva que puedan acaecer durante la etapa de la investigación penal preparatoria o ya el juicio, y específicamente respecto a la etapa de ejecución, si tiene interés en ser notificada de los institutos externatorios, como pueden ser unas salidas transitorias del condenado, o libertad asistida, o beneficios de libertad condicional. Y esta participación de la víctima en el proceso ha impactado en la modificación de artículos del Código Procesal Penal, específicamente en cuanto la víctima tiene que ser anoticiada de que se ha iniciado un proceso, la fecha eventual en que se va a llevar adelante ese juicio penal, tiene que ser notificada de la sentencia. También esto repercutió en las modificaciones de los artículos que tienen que ver con las medidas de coerción, el artículo 147 del Código Procesal Penal, que habla del cese de la coerción, donde se insiste en que si la víctima no está constituida como particular damnificado, pero solicitó ser anoticiada de las resoluciones que se adopten respecto de las medidas de coerción, hay que comunicarle el cese y también, si es su voluntad, intervenir en la audiencia que se lleva a cabo. Lo mismo respecto de la morigeración, y lo mismo ocurre con aquella audiencia que nosotros conocemos tan beneficiosa y recibida con tan buen auspicio porque instaura la oralidad previo al dictado de medidas de coerción o a la morigeración de las mismas, como es la audiencia del 168 bis, donde la víctima también puede participar. Otra cuestión que me parece fundamental abordar respecto de la ley de víctimas y que es interesantísimo ahondar sobre ese tema es que el artículo 5 de la 15.232 dice que entre los derechos que tiene la víctima es que el abordaje que se haga de su situación sea un abordaje integral. Esto tiene que ver con, en definitiva, atender a la causa que origina el conflicto penal, pero también propender a un tratamiento adecuado en cuanto a la problemática que se suscitó a raíz de ese conflicto penal con posterioridad al acaecimiento del mismo. Esto es, hay que hacer un seguimiento y un abordaje a la víctima posterior, más allá de lo que implique el proceso penal. Tiene que haber un acompañamiento. Y en la reglamentación específica de la ley, en el decreto reglamentario de la misma, que es el 599 del año 2021, también se reflejó este abordaje integral puntualizando, y esto es lo que me interesa destacar, en que ese abordaje tiene que ser interdisciplinario. Y entonces ese abordaje interdisciplinario implica ya un acompañamiento de la víctima más allá del proceso penal, una suerte de seguimiento, una suerte de darle de alguna manera una apoyatura a la víctima con posterioridad al acaecimiento del ilícito penal. Y esos equipos interdisciplinarios hacen un abordaje de la víctima y están integrados por abogados y abogadas, por trabajadoras sociales, por psicólogos y psicólogas, además de personal administrativo que pueda tener. Doctora, discúlpeme, nos estamos acercando al final del tiempo. Bueno, quizás para retomar algunas de las cosas que habló el doctor Bauger en la resolución alternativa de los conflictos, lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la ley de mediación penal o el régimen de resolución alternativa de los conflictos, que es la ley 13.433, que si bien no fue modificada por la 15.232, sí prevé resoluciones alternativas de los conflictos, y de hecho en las fiscalías
funcionan las denominadas ORAC, que son las Oficinas de Resolución Alternativas de los Conflictos, pero quizás la ley de víctimas tendría que haber ahondado quizás un poco más en qué conflictos, más allá de los conflictos que la ley de mediación penal estatuye, que pueden acordarse por solución alternativas de conflictos, quizás la ley de víctimas podría haber ahondado un poco más en el tema, porque si bien se refiere a criterios de oportunidad que se instauran en el proceso penal bonaerense, como es la suspensión de juicio a prueba y el juicio abreviado, donde sí específicamente, más allá de la manifestación de la voluntad de la víctima, se dice que la víctima tiene que ser citada para ser oída. Y retomando esto de las necesidades de los involucrados en el proceso y el diálogo, yo creo que esto es muy importante, porque lo cierto es que, más allá de que la opinión de la víctima en ambos casos no sea vinculante, y lo diga específicamente la ley, lo cierto es que, sobre todo en la valoración, en la suspensión de juicio a prueba, ya lo estatuye el artículo 76 bis del Código Penal, pero también acá lo que se refiere en las modificaciones que se introdujo en el artículo 404 es que hay una valoración de lo que manifiesta la víctima. Y esto es importante porque el derecho a que la víctima sea escuchada le permite a la víctima de alguna forma, en el marco del paradigma de lo que es la justicia terapéutica y la justicia restaurativa, le permite sanar de alguna manera porque atiende al aspecto psicológico, a sentirse escuchada, y el sentirse escuchada y atendida y resguardada genera un efecto terapéutico de la ley. Quizás nos quedarían por abordar algunas novedades muy importantes, que es la introducción a través de la modificación legislativa de la víctima colectiva o difusa, que es algo que en el código anterior no estaba previsto, y sin perjuicio que se le corre traslado a la víctima para saber si ésta quiere que las instituciones o asociaciones que tienen que ver con determinados delitos de acción pública puedan intervenir. Yo creo que es positivo porque la víctima directa también siente que hay un acompañamiento por parte de otros estamentos de la sociedad. También es importante que se ha creado la figura del abogado de la víctima y el registro provincial de abogados de la víctima, que se hace en conjunto. Ese registro lo lleva el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, pero también en esa temática todavía la ley es muy novedosa y hay que avanzar porque en este tema los abogados de la víctima tienen que ser capacitados por los colegios departamentales en función de la actividad que tienen que desarrollar en el proceso. No enfrentados con el Ministerio Público Fiscal, que sigue siendo el representante de los intereses tanto de la sociedad como de la víctima, pero, digamos, celebramos la creación de este abogado de la víctima que pueda intervenir también conjuntamente con los demás actores del proceso para darle una solución cabal al conflicto penal. Quizás es importante la labor que se ha ido desarrollando tanto en los juicios abreviados como en la suspensión de juicio a prueba, con el contacto con la víctima, explicarle qué implicancias puede tener el juicio abreviado en el proceso, la suspensión de juicio a prueba, para que ella pueda cabalmente manifestar su voluntad en ese sentido. Creo haber abordado las cuestiones más señeras de la ley, pero bueno, hay muchísimas cosas para hablar porque es una ley que introduce cuestiones novedosas, así que bueno, eventualmente nos sometemos a las preguntas que las personas quieran efectuar que han participado del curso. Muchas gracias, Flavia. Ahora vamos a seguir con esas preguntas, así que le paso la palabra a la colega Daniela Piombo. Bueno, muchas gracias, Flavia. Me gustó escucharte. Bueno, sé bastante ya en la comisión, pero bueno, también siempre se aprende, así que también lo mismo con Manuel y con el doctor Bauche. No, habían dejado, si quieren podemos arrancar o dar inicio a lo que es la ronda de preguntas. Ya en el chat y me han hecho llegar algunas consultas
por ahí dirigidas en primer término para el doctor Bauché respecto al tema de justicia restaurativa, puntualmente si este mecanismo puede ser utilizado de igual manera en sociedades con alta criminalidad, en relación por ahí, en comparación con otras sociedades más pequeñas, que por ahí, bueno, el litigio son cuestiones menores, o que por ahí el nivel de litigiosidad es, como decía, relativamente menor. También preguntaban, aprovecho y sumo más consultas para que pueda dar una respuesta completa, si este mecanismo en qué se asemeja o se diferencia de otra medida alternativa como la mediación penal, y a ello sumo o agrego en qué momento procesal o en qué etapa procesal del, digamos, valga la redundancia, el proceso es donde suele darse esta acción, ¿no? O estos remedios restaurativos. Bueno, sí, yo separaría acá lo que es la criminalidad compleja de lo que son delitos graves, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de víctimas o de ofendidos para hacer sobre delitos graves, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de madres de un joven muerto por un amigo de este joven, de su hijo, que ella, independientemente de lo que haga la justicia penal con esta persona, quería abrir un proceso restaurativo, un proceso de diálogo para saber qué era lo que había sucedido, el por qué se había producido ese hecho, ¿no? Y así vamos teniendo distintos tipos de hechos que son muy graves y con la gente manifestando la necesidad distinta a la necesidad que propone la solución penal, ¿no es cierto? En ese punto es que nosotros hablamos de cuáles son las necesidades de la víctima, de ir profundamente a que muchas veces son distintas o nos manifiestan que tienen distintas necesidades a las que le propone una salida penal. Y entonces en eso nosotros tenemos claro que nosotros resolvemos con los conflictos. Después, cuál va a ser el resultado de la imputación penal pasa por otro lado. Muchas veces, en la mayoría de las veces, cuando nosotros logramos realizar un acuerdo, ese acuerdo provoca que los fiscales archiven las causas. Otras veces, por la gravedad, más allá de la satisfacción de la víctima, el fiscal se ve obligado a continuar con la investigación y posteriormente con la acusación y después si corresponde con una sentencia. Esto sucede así en hechos individuales. Ahora, cuando estamos hablando de criminalidad organizada, de crimen organizado, nosotros no estamos en un nivel, en este momento, de evolución o de maduración de los procesos restaurativos para meternos en esos casos. Ya en esos casos no se trabaja el tema restaurativo, sino ustedes saben bien que se trabaja todo el tema de justicia transicional, como los casos de los procesos de paz realizados en Colombia, que se hace una justicia que tiene que ver más con el concepto de justicia transicional que con el concepto de justicia restaurativa. Modifica el concepto de mediación penal. Vuelvo a decir yo que nosotros utilizamos las prácticas de mediación para llevar adelante los procesos restaurativos, pero la mediación penal no necesariamente trabaja el concepto de responsabilización de las partes y el compromiso de cambio de actitud de la persona agresora. Y esto me parece fundamental para nosotros, ¿no? Utilizamos, reitero, las técnicas de la mediación, utilizamos también las técnicas de las juntas restaurativas, de los círculos restaurativos, y porque participan cuando es necesario, los referentes sociales, los referentes comunales o los técnicos que tengan que participar para llevar adelante estos procesos restaurativos. Y fundamental es
que tenemos en cuenta esas etapas que yo había mencionado, ¿no es cierto? La puesta en diálogo para que el agresor responda a todas las inquietudes que tiene la víctima, para que el agresor se comprometa a modificar sus cambios de actitudes, para que pida disculpas, para que ofrezca un resarcimiento, cosa que no necesariamente pasa en la mediación penal en el punto este de el compromiso de no reiterancia. Y si bien los abordamos en cualquier etapa del proceso en que nos deriven el caso, consideramos, y esto sí está en el protocolo que tenemos firmado con los fiscales del joven en conflicto con la ley penal y el acuerdo que tenemos realizado con algunos fiscales de mayores, lo que pedimos es que sea derivado lo antes posible. O sea que queremos trabajarlo como una solución temprana. Pedimos que si se va a derivar y se puede derivar antes de que entre toda la maquinaria y toda la lógica de ese proceso penal, queremos tener la posibilidad de llevar adelante los procesos restaurativos. No sé si respondí las preguntas. ¿Sí, no? Sí, perfectamente y muy claro. Le agradecemos, doctor, por esta aclaración. Bueno, también invitamos a quienes quieran también realizar o formular alguna pregunta, pueden hacerlo. Por ahí, en el caso de Manuel, me pareció también muy interesante esto de poder aplicar algunas reglas que están reglamentadas para juicio por jurados en juicios ordinarios, como el uso de las preguntas sugestivas. Y quería preguntarte si esto también podría ser de alguna forma traspolable, Manuel, si bien por ahí está relacionado, pero bueno, por ahí más indirectamente, el tema de incorporaciones por lecturas o otros documentos, digamos, bajo la misma lógica que planteabas. Bueno, sí, la pregunta es muy, muy importante. Es decir, la lógica de la incorporación por lectura es una lógica que está también tensada con la lógica del derecho a la confrontación, ¿no? Esto en la jurisprudencia norteamericana, algunos llaman prueba derivada, lo vinculan también con la cuestión de los testigos de oída. Sí, en la medida que nosotros interpretemos el derecho a la confrontación como una garantía constitucional y extraigamos de ahí conclusiones, sí, es traspolable. Es decir, algo de eso ya ha hecho la Corte en el caso Benítez, ¿no? Básicamente. Pero se puede avanzar más en otros sentidos. El tema del testigo de oídas es algo que en algunas legislaciones procesales está regulado, ¿sí? Si no me equivoco, en Chaco y en Chubut. Y bueno, nosotros no tenemos todavía la cultura ni de objetar, ni de que se resuelva y poner alguna suerte de límite cuando los testimonios son de oídas, porque en definitiva son también dichos de una persona que no puede ser sometida al derecho a la confrontación. Se abre un montón de posibilidades de trabajar sobre la interpretación del derecho a la confrontación. Gracias, Manuel. Bueno, y yo por último, bueno, con Flavia hemos hablado antes también de este conversatorio, un poco sobre la ley de víctimas. Bueno, me pareció también sumamente interesante estas apreciaciones y sobre todo por lo que dejas entrever, Flavia, da la sensación de que esta escucha, ¿no? Claramente no puede ser delegada de ninguna forma, ¿no?, a la policía. Me parece que a veces los fiscales y vemos que este primer contacto, ¿no?, de la víctima con el proceso a veces se da por medio de la policía, donde ya se le consulta a veces si su deseo de participar o no. Me parece que esto bajo ningún concepto debería quedar en manos, ¿no?, solamente de la fuerza policial, y por ahí esto creo que los agentes fiscales, más allá de que el derecho a vida, vemos que en la práctica en los distintos departamentos judiciales se ejerce de distinta forma. A veces son los fiscales quienes hacen la escucha y acompañan alguna especie de acta donde la víctima formula su deseo de participar o no. Pero creo que bueno, la ley siempre apuntaba, digamos, a la escucha también por parte de los jueces, ¿no? Esta intervención directa, ¿no? Esta inmediación. Sí, quizás la escucha es por parte de las dos. Es cierto que no sería deseable que se delegue ese primer contacto,
Más allá de que, por ejemplo, en causas en contexto de violencia de género, la Comisaría de la Mujer, que articula muchas veces con la víctima, tiene contactos fructíferos, pero en lo que es la particular dinámica de explicarle cuáles son los derechos, a qué se enfrenta en el proceso, porque a veces, a ver, nos pasa en la práctica judicial que inclusive a veces cuando se la consulta a la víctima sobre si quiere o no instar la acción, a veces no entiende, no tiene cabal dimensión de qué implica instar o no la acción. Entonces, si eso ha generado un sinnúmero de conflictos muchas veces digamos, en la dinámica del proceso, en el avance, en marchas y contramarchas, porque no se sabe adecuadamente si la víctima instó la acción, y si entendía que Cariz tenía eso, mucho más nos pasaría con instancias posteriores donde la víctima tiene que participar y tiene que saber qué implica, por ejemplo, digamos, explicarle cuál es el contexto y las consecuencias que tienen un juicio abreviado, una suspensión de juicio a prueba, digamos, son, quizás yo entiendo, oportunidades únicas donde el contacto con el fiscal, ese primer contacto donde el fiscal le explique cuáles pueden ser las vicisitudes y los avatares por los que puede transitar el proceso, y lo mismo qué sucedería con un juicio abreviado, si quiere participar o no, eventualmente si no se hace lugar al juicio abreviado, si sigue adelante el proceso, si quiere. Muchas veces, sobre todo en las causas de violencia de género, vemos que la víctima dice, bueno, el conflicto con el paso del tiempo se subsanó, yo no quiero saber más nada con esta causa, no quiero ser anoticiada ni participar en el juicio, y si se acude a la vía del juicio abreviado para mí es mejor, porque es como un dar vuelta a la página, es un sanar y un cerrar el conflicto. Creo que sí es muy importante también explicarle lo que le implica la suspensión de juicio a prueba, porque, retomando las palabras de Bauché, eso implica la suspensión de juicio a prueba, aun cuando el imputado no asuma responsabilidad en el marco de ese proceso. Sí se pueden hacer audiencias de revisión para ver esas condiciones que eventualmente le imponga el juez, cómo se van desarrollando en la dinámica, si eso también satisface las expectativas y las necesidades de la víctima. Entonces yo creo que ese primer contacto tiene que ser muy dinámico, teniendo en cuenta en qué momento se hace, si es inmediatamente de acaecido el ilícito o por ahí un tiempo después, o tomar sucesivos contactos con la víctima para poder irle explicando cómo se va desarrollando el proceso. Obviamente que esto genera una sobrecarga de los operadores del sistema, pero bueno, yo creo que es una asignatura pendiente para con la víctima, porque en definitiva es la principal figura en derredor de la cual tiene que cerrarse ese conflicto penal. Entonces creo que es indispensable que ese primer contacto sea tomado por operadores judiciales para explicarle cabalmente la situación. Muchas gracias, Flavia, por tu respuesta. No sé si Martín, vos querías hacer alguna consulta. Sí, a vos, Flavia, justamente de la participación de la víctima, ya he visto que hay algunas opiniones discrepantes respecto a la intervención de la víctima en la etapa de ejecución, y si esto se da de bruces o no con la Constitución o con el artículo 5 de la Convención Americana. Estaba ahí un poco en discusión, creo que en pensamiento penal ya hay algunos escritos al respecto. Sí, el tema es, a ver, la etapa de ejecución, fíjate que ya la ley 15.232 inclusive modificó esta circunstancia que antes el particular damnificado no podía intervenir en la etapa de ejecución, y ahora a través de esta modificación legislativa sí se introduce la participación del particular damnificado en la etapa de ejecución. La realidad es que lo que se ve en la práctica es que la intervención de la víctima es importante aún en la etapa de ejecución. Primero porque yo no creo que esté en conflicto, porque también los tratados internacionales aseguran el acceso irrestricto a la justicia. Y entonces vos le tenés que asegurar a la víctima la posibilidad de participar en el conflicto. Hay que despojarse de esa idea de que la participación de la víctima en el conflicto trae la venganza privada de nuevo al proceso. Yo creo que
en muchos aspectos, aún en institutos externatorios, que el juez de ejecución pueda escuchar a la víctima previo a resolver, genera que no solamente, porque esto no va, al no ser vinculante, el juez va a resolver de conformidad con las constancias de la causa, con las leyes que sean aplicables para los institutos externatorios, pero no nos olvidemos que el juez, en salidas transitorias, en libertad condicional, en libertad asistida, puede imponer determinadas condiciones, puede intervenir en función de que la persona condenada tome diversos cursos, por ejemplo, en las causas de violencia de género, cursos respecto de las masculinidades, aún, por ejemplo, inclusive inserto en institutos no tan amplios como son la libertad asistida o la libertad condicional, pero sí salidas transitorias, donde para lograr otros beneficios, la charla está con la víctima, cuál fue el problema, cuál fue el conflicto de base, cómo se subsanaría, porque uno tiene que pensar que la sanción tiene que ser no vista con un carácter solamente retributivo como era antes, sino resocializador. Entonces, si nosotros aspiramos a un fin de resocialización del condenado y a la composición verdadera del conflicto que tiene una causa de base, uno tiene que pensar que la participación de la víctima en esta etapa puede dar buenos resultados si se sabe cómo llevarla adelante. Inclusive, por ejemplo, en estadios anteriores a la etapa de ejecución, en las suspensiones de juicio a prueba, hay otros países que hacen lo que se denominan audiencias de revisión para ver cómo van evolucionando esas condiciones compromisorias que se le impusieron al probado. Y por ahí hay marchas y contramarchas en función de la escucha de la víctima. Entonces, yo creo que es auspicioso. Lo cierto es que es muy novedoso y que también la creación jurisprudencial nos va a ir dando, va a ir amoldando en realidad las eventuales pequeñas contradicciones que uno podría encontrar entre los derechos que están en tensión, que son el respeto de los derechos del imputado durante el proceso y el derecho que tiene el condenado durante la etapa de ejecución, pero también el derecho de la víctima. Yo creo que la verdadera composición del conflicto va a acaecer a partir de saber amalgamar esos intereses en conflicto, aun cuando sea en la etapa de ejecución. Yo no creo que la víctima, uno tiene que tener una escucha muy atenta de la víctima y no pensar que la víctima siempre se va a oponer a las salidas transitorias, a la libertad asistida o a la libertad condicional, si uno logra modalizarlo con determinadas condiciones que puedan beneficiar la relación muchas veces entre víctima y victimario, si es que la relación era una relación ya cercana entre ellos y que eclosionó por determinadas causas. Si uno no soluciona las causas del conflicto, nunca vamos a arribar a una verdadera composición del mismo, aún a través de la sanción. La sanción no va a ser la solución. La sanción va a ser abordar el conflicto interdisciplinariamente desde distintos ámbitos. Esto que nosotros vemos habitualmente, que en las causas, por ejemplo, de violencia de género, hay una interacción entre los juzgados de familia y los juzgados penales. Bueno, ¿cuál es la idea? Que se amalgamen de manera de no seguir revictimizando a la víctima, que no encuentre solución al conflicto ni en un ámbito, ni en el fuero penal, ni en el fuero de familia, sino escucharla y abordar el conflicto de manera multidisciplinar. Yo creo que por ahí es el camino. No sé si te contesté, Martín. Muchas gracias, Flavia. Muy claro. Bueno, no sé si quedó alguna consulta, que por ahí había una consulta ahí sobre el juicio a la verdad, sobre el tema de las víctimas, y cómo de alguna forma compatibilizar con el juicio abreviado. Bueno, eso me parece que es una pregunta interesante, pero bueno, que llevaría muchos temas, lo mismo el derecho a confrontación. Hoy creo que Manuel por ahí coincidiría que un poco se ve limitado por el uso y abuso del juicio abreviado, muchas veces que descomprime un poco lo que es a veces o genera en los juzgados tribunales una descomprensión de conflicto, pero bueno, a veces el derecho de defensa, ¿no? Hay un tironeo constante con el uso del juicio abreviado, y creo que el derecho a la confrontación
claramente donde exponencialmente siempre se va a ver, va a ser en el juicio oral que quedaría en este caso, bueno, limitado, vedado. Así que lo dejamos si quieren acá. Yo creo que ya hace, bueno, ya más de 1 hora y media que estamos conectados. No sé si quiere alguien más agregar algo, y si no, los despedimos a los 3 expositores, agradecerles su participación y su, bueno, predisposición desde el primer momento a participar en esta jornada de actualización sobre temas de actualidad en derecho procesal penal. Bueno, así que si Bueno, nadie más tiene para agregar, Celeste, si querés ser la voz como delegada, y nos reencontraremos seguramente en futuras actividades. Acuérdense que esto va a quedar grabado en la página, va a ser subido a la página de YouTube de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. También nos pueden seguir en las redes a través de Instagram o Facebook de la asociación. Y bueno, Celeste, gracias por la coordinación y la idea de esta actividad. No, muchas gracias a todos y ojalá que nos puedan seguir en redes y que continuemos con estas actividades. Gracias. bueno, chao, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Que estén bien. Buenas noches a todos.